Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos montamos en el Chester. Venimos al Centro Comercial Torre Cárdenas, que es donde estamos, y a Yelmo Cines, en cuya sala número 3 estamos, y nos sentamos para charlar. Siempre digo 25 minutos, media hora, y luego siempre se pasa de media hora, pero bueno, yo tengo que, vamos a calcular el tiempo, tengo que intentar que cuadre dentro de la media hora, porque si no luego nos pasamos y nos llaman, se quejan, en fin, todo el rollo. Con alguien que cumpla dos premisas. Primero, que conozca bien la realidad de Almería, porque el protagonista del Chester es Almería y tendrá que ser alguien que tenga criterio para hablar de Almería. Y luego, hombre, preferentemente que sea amigo, porque algunos se ha montado que no ha sido amigo y no ha salido muy bien la experiencia. Está hoy aquí el alcalde, siempre lo digo, ya le he puesto el titulillo, el alcalde más entrevistado de la provincia de Almería en Radio Almería, Raúl Martínez, alcalde de Macael. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias. Bienvenido al Chester. Muchas gracias por invitarme y acojo esta invitación con mucha ilusión, la verdad. Siempre en nuestras entrevistas de los viernes, pues como es una entrevista del día a día, rápida, metiendo muchos contenidos, pues siempre nos quedamos ahí un poco como... A ver, déjame, como hay un poco de confianza, lo voy a decir, podíamos haber echado otro. Sí. Buena expresión. Ahora es el momento de que nos explayemos, ¿no? Sí. Porque además a ti te gusta mucho hablar de tu pueblo, eres un enamorado de tu pueblo, pero también te gusta mucho analizar el panorama político. Tú eres muy político. Bueno, nunca me he considerado político, siempre me he considerado, y entré en política quizá por eso, una persona que tiene una responsabilidad distinta y que confían en mí los vecinos para llevar el pueblo adelante. Pero sí me gusta la política, sí me gusta analizar lo que veo justo, lo que veo injusto, lo que veo que puede ser en beneficio de la mayoría o lo que simplemente es beneficioso para algunos partidos. Entonces, yo creo que no nos queda más remedio que a veces hablar de política, pero es necesaria, ¿no? Aunque no nos guste en muchas ocasiones, es necesaria. Además, el que lleva una pequeña llama, un pequeño germen de la política dentro, y yo lo llevo, y sé que nunca seré político ni estaré en ningún partido, porque vosotros tenéis cualidades que yo no tengo ni tendré nunca, pero el que tiene esa llama, yo creo que estamos viviendo un momento, diría que casi histórico, porque mi teoría es que después de 40 años en el que a los que no somos de izquierdas nos ha dado vergüenza decirlo, creo que cada vez más hay más gente que no tiene vergüenza de decirlo, más que nada porque cada vez que nos ha gobernado la izquierda hemos terminado en la ruina, y cuando no nos ha gobernado la izquierda las cosas en general para el común de los españoles han ido mejor. No sé si tú percibes ese decir, bueno, oye, ¿qué pasa? ¿Y yo por qué me voy a esconder de no ser de izquierdas? Sí, yo creo que esa libertad está viniendo con el paso de las generaciones. O sea, cuando las generaciones más radicales, porque vivieron una posguerra, una guerra, un franquismo, por desgracia van falleciendo, pues la gente joven que no ha sufrido todo eso es más libre de ser de una cosa y de la otra, y de decir públicamente lo que piensan. A veces también es por ideales. Yo he sido y sigo siendo alcalde por el Partido Popular de Macael desde el año 2011, y cuando el PP estaba en sus horas más bajas con todos los casos de Bárcenas y demás, cuando a mí me preguntaban que de qué era, qué signo político era, yo decía que del Partido Popular, y muy orgulloso de serlo. Bien, ¿por qué no? Es que tú no habías hecho nada. Correcto, porque haya manzanas podridas en alguna parte, que la hay en todas, y no son precisamente la izquierda los que más indicados para decirnos a nadie cómo se tiene que gestionar un partido político, pues uno no tiene por qué esconderse de eso. Las manzanas podridas se cogen y se apartan, y se quedan las sanas. Pues entiendo que eso es lo que ocurrió, y que yo estoy muy cómodo en el partido que más me representa y que más coincide con lo que yo pienso. Pero no sé si coincidirás conmigo, creo que sí, en que sigue habiendo una diferencia de estatus muy importante en ese orgullo que tú has tenido en los momentos más difíciles, pero en general en tu entorno, y yo diría que en general en el Partido Popular. Te pongo un ejemplo, lo has traído tú a colación. Momento Bárcenas, pues era un poco como una... Oye, mire usted, pues que ha salido un tío que es un sinvergüenza, o un presunto sinvergüenza. Hay que vender la sede del partido, hay que cambiar la cúpula general, hay que hacer ahí un terremoto político.
Oye, momento Eres en Andalucía. El caso de mayor corrupción por volumen defraudado en la historia de España. Bueno, pues oye, el Partido Socialista no tiene ningún empacho en decir, bueno, vale, pero que no entren en la cárcel. Son cosas del pasado. Y que no entren en la cárcel. Ostras, los seguís afrontando esas situaciones de una manera muy diferente. No, yo creo que sí, bueno, las cúpulas de los partidos lo afrontan de manera distinta. Yo precisamente no estoy de acuerdo con cómo se afrontan ninguna de las dos, ¿me explico? O sea, pero bueno, no soy yo la persona responsable de eso. Ahora, lo que sí tengo claro es que la gente de la calle no lo afronta de la misma manera. Y la muestra está en que cuando se hacen las cosas mal, castigan a unos o castigan a otros. Entonces, lo que tiene que primar siempre es el interés general, el interés de la gente, que vean que te esfuerzas por gestionar el dinero público de la mejor manera, por hacer que cada euro tenga un retorno para el territorio, bien sea en España, bien sea en Andalucía o bien sea en cada uno de nuestro pueblo o en nuestra comarca. El otro día hablaba con un empresario de Macael que tiene clientes en Sevilla, empresarios también, que le vende mármol y nos decía, aquí, el empresario de Sevilla le decía, aquí nos ha tenido siempre engañado el Partido Socialista. Todo el mundo éramos socialistas, pero resulta que es que hemos visto el cambio con Juanma Moreno y nos hemos dado cuenta que es mejor. Es que nos han tratado mejor, han puesto los mimbres para que la economía se mueva, estamos llegando a muchos más sitios y tenemos el impulso y la ayuda de una administración como la Junta de Andalucía. Y dice, antes no ocurría. No es que se hayan hecho de golpe del Partido Popular. A mí me admira al mismo tiempo y me aterroriza, las dos cosas a la vez, esa capacidad de persuasión de la izquierda. Es decir, es que no me estás hablando de un tío que, a ver, con todos los respetos, es que no quiero poner ningún ejemplo, pero no estás hablando de un tío que está ahí, que vive perdido en una montaña. Me estás hablando de un empresario que manejará su cuenta de resultados, que hará su marketing, que estará formado. Y que tiene 200 o 300 personas trabajando y para él. Y ha vivido engañado por el Partido Socialista durante muchos años. Es decir, es que son muy buenos engañando. Sí, lo que pasa es que, como siempre se dice, uno puede engañar a todo el mundo una vez. Puede engañar unos pocos alguna vez más, pero no puede engañar a todos todo el tiempo. Siempre, sí, eso es más difícil. Bueno, que no te creas que se nos va a ir la entrevista hablando poco de tu pueblo, que yo sé que aquí ya sabéis que no hay pasto ninguno, pero bueno, hombre, habrá que darle también a cada uno lo que en el gusto un poco, ¿no? Y a Raúl lo que le gusta es hablar de Macael, que de hecho yo le he preguntado por en la final de la National Football League de Estados Unidos y me habla de Macael, o sea, le habla siempre de Macael. Vas a hacer, no sé si te has parado a pensarlo, seguro que sí, 16 años como alcalde. Lo que acababas el mandato que acabas de recibir es de estar 16 años al frente del ayuntamiento de tu pueblo. Que eso, cuando empezaste seguro que no te lo imaginabas, pero 16 años es una parte muy importante de tu vida y de los ciudadanos de Macael. ¿Tú te acuerdas cómo te encontraste el pueblo? Sí, la verdad es que fue bueno, un escenario que aterraba, ¿no? Cuando llegamos. Yo había días que cuando entraba al ayuntamiento no sabía si sentarme en la mesa o tirarme por la ventana. Era muy complejo no tener tesorería ni liquidez para hacer absolutamente nada. Una cola de vecinos pidiendo trabajo y otra cola pidiendo que le pagasen lo que le debían. O sea, una semana antes de ser yo alcalde, 4 o 5 días antes, reconocieron 7,5 millones de euros en facturas que estaban sin reconocer y sin contabilizar, más las deudas ya contraídas y reconocidas del Ayuntamiento de Macael. Fue una época muy compleja. Yo, sinceramente, tardé, bueno, un proceso, ¿no?, de poder arreglar esa situación. Lo pudimos hacer gracias al Fondo de Ordenación posteriormente y primeramente al plan de pago a proveedores que sacó Montoro, que una de las cosas buenas que hizo fue eso, ¿no? Ahora yo digo de las pocas. Bueno, lo iba a decir yo, pero también yo creo que en muchas cosas fue muy hábil, y es que los ayuntamientos de toda España debían mucho dinero a muchos proveedores. Algunos se fueron a la ruina por eso. Y el hecho de que pudiéramos pagar esas facturas que teníamos atrasadas y que de una manera normal y corriente hubieran sido años para poder asumir todo eso, pues bueno, nos dio el oxígeno suficiente para empezar a caminar en positivo y hacer que de Macael, desde el año 2014, yo entré en el 11, pero desde el 14 solo se escuchen buenas noticias, y noticias novedosas y noticias que impactan, ¿no? Además que intentamos hacer una publicidad, un marketing, un retorno del pueblo en positivo, porque lo estamos engalanando de una manera monumental, dándole
bueno, el sentido de lo que tiene que tener un pueblo que históricamente ha vivido de sus canteras y del mármol. Nosotros hemos hecho mármol para todo el mundo, pero Macael no tenía prácticamente absolutamente nada. Entonces, hemos cogido esa inercia y yo puedo decir, después de 12 años de gestión, que Macael es el pueblo de la Almanzora que más ha cambiado en los últimos 10 años, pero además que era el que peor lo tenía de salida. Entonces me siento muy orgulloso de haber colaborado a eso, ¿no? A dejar un Macael mejor para nuestros hijos, que ese es el objetivo que debe tener cualquier alcalde que se siente y que esté en una situación parecida a la mía. Mira, una de las cosas que pasan en política y en la sociedad en general es que olvidamos muy pronto, ¿no? Nos cuesta muy poco trabajo olvidar. Este relato que tú acabas de hacer de la situación del Ayuntamiento de Macael cuando llegasteis es un relato que yo he oído decenas de veces y casi al 100% protagonizado por el Partido Socialista y por las izquierdas. Es decir, es que, bueno, ahora mismo se habla de un ayuntamiento que está en situación de alerta roja en Almería, que es el Ayuntamiento de Garrucha, el ayuntamiento peor gestionado y con peor situación económica y financiera de la provincia de Almería. Pero es que esto ha pasado casi siempre, es decir, y yo creo que no haríamos mal nadie, incluidos los medios de comunicación, pero también el resto de partidos, en recordar qué ocurre en un país cuando gobierna el Partido Socialista, qué ocurrió con Felipe González, qué ocurrió con Zapatero. Dentro de 4 años habrá que recordar qué ha ocurrido con Pedro Sánchez, pero qué ha ocurrido con el PSOE de María López en Garrucha, qué ocurrió con el PSOE en Macael, qué ocurrió con el PSOE de Fernando Martínez, del ilustre secretario de Memoria Democrática, secretario de Estado, que cuando entró Juan Mejino a gobernar tuvo que pedirle un préstamo a una sociedad privada, no a un banco, porque los bancos no le daban, para poder pagar la nómina, los gastos corrientes de ese mismo, del primer mes. Es decir, yo creo que ya que olvidamos tan pronto, deberíamos hacer un esfuerzo, los que no olvidamos, en recordarlo, ¿no? No, y en mi caso lo hacemos. Cuando uno se pone a hablar con un amigo, se pone a comentar que precisamente no es de tu misma ideología y que trabaja para una empresa, está empleado para alguien, yo muchas veces se lo recuerdo. Digo, vamos a ver, ¿tú cuándo te compraste tu piso? Cuando gobernaba en el gobierno el Partido Popular. ¿Cuándo pudiste cambiar el coche? Cuando gobernaba el Partido Popular. Digo, entonces, lo que te dice la situación es que directa e indirectamente, el que tenga un gobierno que gestione bien, que genere los miembros para que haya, para que haya empleo, los miembros para que la economía se mueva, te influye directamente. Y ese históricamente ha sido el Partido Popular, que ha arreglado todos los desaguisados que produce algunas personas o muchas personas de la izquierda. Y es porque hay un criterio distinto. Primero, la mayoría de las personas que se presentan, porque tengo que reconocer que hay alcaldes muy válidos del Partido Socialista por su experiencia, y lo hacen muy bien y son queridos, pero no es la mayoría de los casos, es todo lo contrario. O sea, hay muchos que llegan a una alcaldía o a presidentes del gobierno sin haber gestionado absolutamente nada en su vida. Que lo que es que si hubieran gestionado algo no habrían llegado a presidente del gobierno. Y luego tienen esa sensación de que el dinero público no es de nadie. ¿Qué nos falta? Subimos los impuestos. Si los ciudadanos pueden con todo. No, hoy que es muy difícil llenar la nevera porque hay una inflación galopante, porque todo ha subido, o sea, porque el nivel de vida está subiendo y los salarios no pueden subir acorde porque las empresas no pueden subir, el mercado no absorbe el que yo pueda vender mi mármol, por ejemplo, hablo de las empresas de mi territorio, mi mármol no lo puedo vender un 20% más caro porque si no, no me lo compran, pues estamos generando más pobres por segundo. O sea, hoy los españoles son un 15% más pobres, teniendo trabajo, teniendo empleo y cobrando incluso más que hace un año, pues son un 15% más pobres que hace 18 meses. Entonces, esa situación no la puede arreglar el que la produce, que en este caso, una vez más, el Partido Socialista, con un criterio de que el dinero público no es de nadie y lo soporta todo. Hombre, gran frase, gran frase. Ahora enseguida vamos a analizar lo que ha pasado en Macael en estos 12 años y lo que va a pasar en los próximos 4, total 16, pero simplemente una pequeña reminiscencia más de ese momento. Porque yo fíjate que yo no sé a qué te dedicabas tú antes de ser alcalde, pero estoy seguro que no te dedicabas a arreglar los pufos de ayuntamientos. Es decir, que tú llegas con toda la ilusión del mundo a ser alcalde de tu pueblo y te encuentras y dices, joder, pues si es que lo que tengo que hacer es una cosa que no he hecho en mi vida, que no tengo yo la culpa, que supongo que no sé por dónde se empieza. No sé si recuerdas ese momento y qué hiciste, y decir, ¿por dónde se le mete mano a esa situación? No, para mí fue
no relativamente sencillo, porque hubo que hacer cosas muy duras que nunca antes se habían hecho, y menos en un ayuntamiento, pero sí sabía el guión. O sea, yo desde los 25 años empecé a gestionar una pequeña empresa familiar. Mi padre fallece cuando yo tengo 25 años, yo llevaba trabajando desde los 15 y tengo que agradecer que me dejara esa experiencia y esos conocimientos para poder sacar mi empresa junto con mi hermano, yo soy el mayor de 3 hermanos, adelante. Después de esa situación, pues estuve de presidente en una cooperativa que se llama Suimasa, ahí en Macael, con un volumen de facturación de unos 10 millones de euros al año, en que, bueno, pues sirve de reguladora de precio del combustible, de elementos de ferretería consumibles para la industria del mármol, y también la cogí en una situación muy delicada, igual que mi empresa, y rápidamente fuimos capaces de ajustarla. Y en el ayuntamiento había que hacer lo mismo, con una diferencia. Los ingresos existían, los ingresos estaban, solo había que gestionarlos, ajustar los gastos del ayuntamiento a la realidad que tenía en ese momento, a los ingresos que tenía, e ir siendo capaz de ir amortizando lo que se debía poco a poco. Como decía, el plan de pago a proveedores de Montoro nos ayudó muchísimo porque esa presión que nos ahogaba nos la dilató en 20 años y eso pudo hacer que el ayuntamiento pudiera pensar en hacer cosas grandes para el municipio. Evidentemente, nunca había gestionado nada público, pero al final el dinero es dinero. Y es simplemente, como decía el humorista, las gallinas que entran por las que salen. Ajustar lo que te entra al gasto que tienes que hacer y ajustar los gastos. Nosotros entramos con el cuchillo en la boca como los corsarios, ajustando todos los gastos del ayuntamiento. Electricidad, personal, limpieza. Qué tarea más bonita, ¿eh? Pues claro, vamos, cuando uno se sienta, yo lo primero que hago, y además fíjate, me pasó curiosamente el mismo día que nació mi hija. O sea, a mí me nombran alcalde el día 11 de junio del año 2011 y el día 12 a las 3 de la tarde nace mi hija. Pues el día 13 a las 8 de la mañana yo estaba en el ayuntamiento, junté a todos los trabajadores municipales y lo primero que les dije fue: no os preocupéis que las 4 nóminas que os deben las vaya a cobrar en esta legislatura. Y las cobraron. 4 nóminas siendo trabajador de un ayuntamiento. Y las cobraron. Eso Algunos tuvieron que sacar créditos para poder sobrevivir, porque dependían solamente de ese sueldo. Luego, 2 semanas más tarde, me tuve que juntar con algunos de ellos y decirles que estaban despedidos. Eso no es fácil, es muy duro, y más cuando tú no has generado esa situación, pero era lo responsable. Yo muchas veces lo digo, me equivoqué en algunas cosas, pero es que la inactividad me hubiera tragado. Pero había que hacerlo. Yo lo digo, a lo mejor hubiera ajustado algunas cosas de una manera distinta, pero lo hubiera vuelto a hacer. O sea, porque el resultado, después de unos años, se ve. Que fuésemos capaces de ajustar ese déficit que tenía el ayuntamiento, que perdía 200.000 euros todos los meses, o sea, 2 millones casi y medio, 2.400.000 al año, y lo ajustamos en 3 años. A partir de 3 años empezamos a generar cosas distintas y a crecer. Bueno, y a crecer y a hacer cosas, porque claro, tú tienes que ajustar una situación económica que es muy complicada, pero al mismo tiempo tienes que generar ilusión en un municipio que... A ver cómo digo esto, porque tú puedes decir, joder, es que no es tan fácil eso. En un municipio con bastante viento a favor, porque, joder, sois la capital, o sois una de las 2 capitales del mármol mundial. Es decir, yo creo que por ahí fuera, cuando se sale y se habla de mármol, pues se habla de 2 regiones, de 2 lugares en el mundo, que sois Carrara y vosotros, yo creo, básicamente, no soy un experto en mármol. Y con una producción y un tejido empresarial importante, más allá de que ha habido momentos de crisis económicas complicados, construcción, etcétera, que eso afecta mucho al mármol, etcétera, etcétera. Pero, claro, lo que tú dices, con prácticamente todo por hacer en el resto. Se está transformando Macael, se está transformando desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista urbanístico, ¿qué te digo yo desde el punto de vista cultural? No se está transformando desde el punto de vista turístico porque no había nada, entonces no se está transformando, se está creando. Es decir, ¿dónde pones tú más el foco en la transformación? ¿Qué es lo que, oye, como Macael, como ya no solo como alcalde de Macael, sino como ciudadano de Macael, ¿dónde crees que está la transformación más gorda que habéis hecho? Vamos a ver. El primero es en el concepto. O sea, nadie quería acercarse hace unos años a trabajar con el Ayuntamiento de Macael porque no cobraba. Entonces era imposible que el Ayuntamiento de Macael hiciera nada. En el momento que generas confianza y que la palabra de uno y estrechar la mano vale lo mismo que una escritura, la gente confía. O sea, al principio seguíamos haciendo las cosas sin dinero, pero cuando yo me sentaba con un proveedor y le decía esto es así, te vamos a pagar de esta manera, y
en 6 meses vas a cobrar lo que no hagas, pues confiaban en mi palabra porque ya me conocían de otras batallas, ¿no? Y que sabían que éramos una persona solvente y seria. Y a partir de ahí, de generar esa confianza, hay que hacer muchas cosas, porque el pueblo estaba en la ruina económica, pero estaba también desolado, o sea, las calles muy mal. Por ponerte un ejemplo, la entrada principal del pueblo se derrumbó con una obra y nos tiramos 3 años con un solo carril para entrar y salir del municipio, de la entrada principal. Y eso lo levantamos en el año 2014, se terminó de levantar, empezamos antes, empezamos en el 13. Una inversión bastante importante que encima no pagó ni el Ayuntamiento de Macael ni ninguna administración. Fuimos capaces de gestionarlo de una forma responsable y que la empresa que originó el daño, bueno, pues se hiciese responsable de esa situación. En fin, cuando uno empieza ya a reparar el municipio, hacer que los vecinos vuelvan a tener unos servicios dignos, lo siguiente era dotarlos de patrimonio que nos hiciese distintos, que nos hiciese diferentes para generar ese retorno en comunicación, para generar esa imagen de que Macael es la capital del mármol en España. Lugares donde se extrae mármol o piedra hay muchos en España y en el resto del mundo, pero que le den un valor añadido por esa artesanía o esa escultura, solo hay Italia y Macael, ¿no? Entonces, teníamos que dejar esa huella en Macael, primero que nos sirve para que todos los macaleros y los que nos acompañan a diario los disfrutemos. O sea, no es lo mismo abrir la ventana y encontrarte una plaza de cemento que abrir la ventana y encontrarte la fuente del Patio de los Leones. No es lo mismo. No es lo mismo salir en los medios porque te embargan una plaza que salir en Fitur con Bisbal sosteniendo un mortero de Blanco Macael. Está claro. Esos impactos, esas noticias, esas cosas que estábamos generando cambiaban poco a poco, era un goteo constante que cambiaban el concepto de la gente de Macael y que nos volvía a sacar ese orgullo que todos los que nos sentimos macaleros tenemos en el pecho y que en algún momento algunos pues taparon y que tenían que decir con pena que eran de Macael, ¿no? Nosotros cambiamos todo eso. Pues bien, ahora mismo estamos en un proceso de evolución en el que estamos mejorando todas las calles que podemos y que por prioridad de necesidad hay que hacerlo, pero a la vez estamos dotando al pueblo de un patrimonio que va a quedar por siglos, que mis nietos y los suyos podrán pasar diciendo que esto se hizo en los 2000 y que espero que dentro de cientos de años, si Macael ya no vive de sus canteras, porque es cuestión de tiempo que se agoten, no sé, espero que sea dentro de mucho, pero es cuestión de tiempo, pues esa huella quede allí y que Macael siga siendo un centro de transformación de piedra a nivel mundial. O sea, traemos piedras de todo el mundo y las transformamos. Pero esa huella de nuestros escultores, de nuestros artesanos, de nuestros trabajadores, de nuestras empresas, ya está grabada en el municipio y ya nadie va a cambiar eso. Y no solo eso, no solo lo que quedará físicamente, sino pues procesos, eventos que se han puesto en marcha, los famosos canteros y caciques, el Marvel Festival, aquel concierto de Bisbal del año, ¿fue el año pasado? 2021. 2021, es decir, es que es una transformación muy global del municipio. Dentro de esa línea, que por cierto, te lo dije y es que no me equivoco porque llevo ya algunos Chester, nos faltará tiempo, pero bueno, es lo que hay que amoldarse. Siempre podemos luego, dentro de, pues en tu 17ª legislatura, podemos hacer una segunda vuelta de no sé Chester, si me darán las fuerzas para eso. Del Chester. Dentro de ese proceso de transformación, los grandes retos para estos 4 años, porque claro, esto la gente se cree que no, pero yo ayer, a ver, lo voy a contar. Ayer vino a visitarme el nuevo concejal de deportes del Ayuntamiento de Almería, que es el Ayuntamiento de Almería ha fichado a un top de la gestión deportiva, que es Tato Casimiro. Que es un tío pues, que no sé qué coño hace política, sinceramente, porque da conferencias por todo el mundo, escribe libros, entrena a los deportistas más prestigiosos a los que él elige, y de repente va a dejar todo eso para ser concejal de deportes. Y venía agobiado. O sea, lleva 5 días de concejal y venía agobiado, es que no me da tiempo. Digo, Tato, nos conocemos hace 30 años, que no lo vas a hacer esta semana todo. Pero es verdad que hay que ponerse desde el primer día. Desde ya, ¿cuáles son los retos para estos 4 años, Macael? Tu amigo Tato dentro de 3 años seguirá igual de agobiado. El problema es que mucha gente no sabe cuando tú te implicas la presión que uno sostiene estando en un puesto de responsabilidad. Y aunque no tenga la necesidad, muchas veces se hace, y en este caso creo que es así, por vocación de servicio público. Voy a hacer algo por mi tierra y por los demás. Y creo que lo hacen. Sí, no, aquí no cabe duda. En este caso no cabe duda. Nuestros retos son muy claros. En primer lugar,
la canalización del río El Cimbrao, porque eso va a hacer que la parte de enfrente de Macael se pueda, de la otra parte del río se pueda urbanizar, y va a ser el desarrollo lógico del municipio, además de que vamos a dotar esa zona de muchos servicios que nos van a ayudar al desarrollo de nuestra feria, de muchas actividades que todo se hace en los cauces del río, que es el corazón prácticamente del municipio. Tenemos que luchar contra la despoblación, y siendo un pueblo de interior es algo que es generalizado. O sea, la despoblación no solo ocurre en Macael, ocurre en todos los pueblos de alrededor y de muchas otras provincias que están en el interior. Bueno, pues para eso vamos a generar vivienda, vamos a ser más atractivos, vamos a intentar, al final, se trata, en tu empresa tienes que ser mejor que la competencia, pues en los pueblos pasa lo mismo. Con todo el respeto a todos los compañeros, tenemos que intentar ser una opción mejor que el resto para que la gente decida instalarse en Macael, los que vienen de fuera a trabajar a la comarca, o los mismos vecinos de Macael que en su día decían, oye, pues tengo mejores condiciones en otro municipio, decidan todo lo contrario. Macael es el mejor sitio para vivir en el medio Almanzora. Todo eso es lo más importante que tenemos que hacer, además de ayudar a nuestro pequeño tejido comercial, que no muy amplio, pero necesita de nuestra ayuda. Ahora es momento de ayudarlo y hacer varias inversiones que van a modernizar el municipio, como es la reforma del edificio del Vaticano, que tú conoces muy bien. Ahí es donde alojamos los premios Macael. Pues bueno, ahí tenemos una gran subvención que ha venido de Next Generation para hacer un edificio de los más modernos de Andalucía, multifuncional, un edificio nuevo para las asociaciones del municipio, y también el Parque Minero de Macael, que ya tenemos resolución favorable, con 2 millones de inversión, en el que vamos a hacer que la historia de Macael se conozca de una manera definitiva y aportar al turismo de la provincia, ser un gran referente del turismo de interior. Pues hay proyectos, hay proyectos. Por cierto, el que tenga dudas y no lo conozca de por qué le llama a ese edificio del Vaticano, que vaya y lo vea, que se le van a quitar todas las dudas. Bueno, cerramos la entrevista, como lo hacemos casi todos los viernes, hablando de política general. Yo me he reservado un último tema, porque fíjate que acabamos de hablar de retos para Macael, de obras, de proyectos, de urbanización, de transformación, de generación, de creación, pero incluso todos esos proyectos van a ser diferentes si el 24 de julio, esto lo digo yo, no lo dice el alcalde de Macael, él dirá ahora lo que él quiera decir, nos logramos sacudir el infierno socialcomunista que nos lleva martirizando en los últimos 5 años. Enlazo con las elecciones municipales. A pesar de todo lo que hemos contado en esta entrevista, a pesar de la situación que tú te encontraste hace 12 años, a pesar de la transformación que ha experimentado Macael, ha habido mucha gente en Macael y en Olula y en Almería Capital y en El Ejido y en Níjar y en Vera, que ha seguido votando al Partido Socialista. Es decir, que por mucho que a la gente de nuestro entorno nos parezca que el desalojar a Pedro I el Falso de la Moncloa está hecho, no está hecho. Y no solo no está hecho, sino que yo estoy esperando el 11M, y siento mucho la alusión porque es un poco desagradable, pero el Partido Socialista siempre tiene un 11M en la manga para intentar torcer la voluntad clara del pueblo español. Hay que hacer un esfuerzo muy grande de aquí al 24 de julio. Está claro. A mí lo que me preocupa son las personas que intentan justificar o que justifican a pecho y espada todo lo que hace el Partido Socialista en la actualidad. Está claro que esto no está hecho. Está claro que, bajo mi punto de vista, Pedro Sánchez es un pésimo gestor, pero es una persona muy inteligente. Y que una persona que la echan como un perro de secretario general y al año siguiente vuelve por las bases y vuelve a ser secretario general y limpia a todo el que le cortó la cabeza a él, una persona que mira por su interés, que ha utilizado España para mirar por su interés, que no tiene contemplaciones ni con los que le han ayudado. Pues imagínate lo que piensa de la ciudadanía. O sea, uno no tiene que llegar a los gobiernos para servirse, sino para servir. Y está claro que no es la persona más adecuada. Es cierto que si nos confiamos y el día 23 de julio no vamos a votar, tenemos 4 años más de Pedro Sánchez, y que esto no está hecho. La opinión pública no quiere que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno, pero no se echa opinando. El gobernante se elige con votos en la urna. Y Pedro Sánchez, a sabiendas de eso, ha elegido un día en el que media España está de puente y la otra media está de vacaciones. Vamos a tener que hacer todo un esfuerzo por eso, pero es que da la casualidad que
el que España salga fortalecida y vuelva a caminar en positivo, se va a hacer cambiando al presidente del gobierno. Con las políticas de una persona que le da igual pactar con Podemos, que le da igual pactar con Bildu, que le da igual pactar con Esquerra. O sea, con todos los que quieren destruir nuestro país, hagamos sociedad, no pasa nada, yo estoy gobernando. Tengo mi futuro garantizado y lo que pase con España me da igual. A lo mejor mañana yo ni vivo aquí. Los que sí vivimos aquí tenemos que esforzarnos para tener, bueno, en mi caso mi pueblo, pero a este nivel, la nación nacional, tener la mejor España posible. Y ya hemos visto lo que Pedro Sánchez es capaz de hacer y todavía creo que podía seguir sorprendiendo con muchas otras cosas. Sin duda, o sea, sin duda. Hay que propiciar que haya ese cambio de gobierno y está claro que la izquierda mediática al día siguiente está pensando en revolucionar España de nuevo. A eso hay que hacerle el caso que hay que hacerle, ni más ni menos. Ese goteo mediático pues no puede calar en los españoles. Y te voy a poner un ejemplo, y con esto ya termino, porque sé que vamos fuera de tiempo. Y es uno de estos ejemplos que te dan luz a la esperanza. Yo tengo un amigo, que no voy a nombrar, pero que es de izquierdas, que toda la vida vota a la izquierda y que la familia es de izquierdas, pero que en las elecciones municipales me vota a mí. Por eso ganamos en Maquel, porque hay personas de todas ideologías que se vuelcan con nosotros. Y me dice, mira, yo en las nacionales no voy a votar. Digo, ¿pero por qué no? Dice, porque yo no puedo votarle al PP, yo no, mucho menos a vos. Podemos no me gusta y el Partido Socialista ahora mismo no quiero votarle. Digo, pues te voy a pedir un favor. Necesito que votes al Partido Popular. Dice, ¿por qué me dice esto? Digo, porque, mira, cuando gobernábamos en España y estaba Rajoy gobernando, a mí me pillaba más cerca Madrid que Sevilla. Porque en Sevilla estaba el Partido Socialista, no me hacían ni puñetero caso. Y yo todo lo que necesitaba me lo arreglaban. Digo, si tú quieres que yo siga mejorando Macael, necesito que tenga personas a golpe de teléfono que me puedan ayudar. Y esto se hace de esta manera. Dice, oye, pues nunca había pensado en eso. Dice, cuenta conmigo. Bueno, el alcalde Macael ha despedido la entrevista con una locución que podía haber formado parte de un mitin perfectamente, que prácticamente pidiendo el voto. Y por estas cosas y por estos análisis, y porque siempre está disponible, es el alcalde más entrevistado en el Radio Almería, y aparte porque es oyente de radio, y eso también es importante. Tendremos que barrer para casa y favorecer a los nuestros. En una sala de cine tan espectacular como esta, la sala número 3 de Yelmo Cines y en Centro Comercial Torre Cárdenas. Querido alcalde, nos hablamos los viernes. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Y nunca había venido a esta sala a hacer una entrevista, sí, muchas veces a ver películas con los niños, pero es todo un privilegio poder estar aquí contigo en el Chester. Pues muchas gracias, un privilegio también para mí y un privilegio que los amigos de Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas nos sigan dejando venir. Y si esto se repite, pues la semana que viene volveremos a estar aquí. Adiós.